Yo creo que la solución en materia de desalojo, por lo menos en materia de desalojo, que es lo que yo miro, atiendo, conozco, leo, no es generar más formalidades, más obligar más al arrendador a que tenga una formalidad, más. Ya está lleno de formalidades. Ya tiene que tener un contrato, ya tiene que poner una cláusula, ya tiene que poner una cuenta. No digo que esté mal, pero ya pues. Lo único que quiere es que cuando el inquilino no pague, se vaya. Que cuando vence el contrato, el inquilino se vaya. Si el Estado es capaz de darle eso de forma inmediata, que le ponga 50 formalidades si quiere. ¿Cómo uno se prepara? Pues creo que la manera adecuada es tener antes de la reunión las ideas principales, ¿no? De la mala noticia que se va a transmitir, los argumentos del juez, ¿no? Si por ejemplo declaran infundada mi demanda, yo tengo que comunicarle al cliente estas razones, pero de manera sencilla, que él pueda entender. Y tres, mi deber como abogado, al margen de comunicar las malas noticias, es darle una posible solución a eso. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Es un honor poder saludarlos a nombre de la Asociación de Egresados de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Católica de Santa María. En esta oportunidad vamos a tener una conferencia magistral con dos expositores de bastante carrera, bastante renombre, el doctor Julio Eduardo Pozo Sánchez y el doctor José Luis Parada González. En esta oportunidad, quien les habla, Víctor Rodríguez, voy a participar como moderador y bueno, para la conferencia vamos a tener la siguiente temática. Cada expositor va a conversar acerca de su tema por un lapso de 30 minutos y luego de ello se tendrá un lapso de 5 minutos para que podamos hacer las preguntas y los doctores puedan responderlas. Cabe señalar que durante cada exposición pueden dejar sus preguntas en el chat y de acuerdo a ello, al finalizar, cada expositor procederá a absolverlas. Bueno, sin más preámbulo, vamos a seguir con la primera conferencia magistral que la encabeza el doctor Julio Eduardo Pozo Sánchez, quien va a tocar el tema de desalojo con intervención notarial. Este tema que lo va a tratar el doctor Julio Pozo, quien es abogado por la el doctor Julio Pozo, que es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien tiene estudios de maestría. Es abogado y magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien actualmente se encuentra cursando un MBA en Centros de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en temas inmobiliarios y juntas de propietarios. Es docente universitario en la Universidad San Martín de Porres, quien lleva los cursos de Derechos Reales, Negociación y Registro. Le damos el pase al doctor Julio Eduardo Pozo. Proceda usted, doctor, por el lapso de 30 minutos. Hola, Víctor. Hola, muchas gracias por la invitación y por tu intermedio, la invitación a la Asociación de Egresados de la Escuela Profesional de Derecho de la USMSM de Arequipa. Es un placer saludarlos desde Lima
y ofrecer en algunos minutos una posición y algunas ideas sobre lo que es a la fecha, tras poco más de 3 años de vigencia de la ley 30033, ¿no? Esta ley que establece el desalojo con intervención notarial fue el cuarto intento de los legisladores en el país por tratar de encontrar un mecanismo inmediato, rápido, express, nuevamente para alcanzar el desalojo. Los intentos del ordenamiento nacional para conseguir esto en los desalojos han sido varios. Desde el Código Procesal Civil de 1993, que establece el proceso sumarísimo como la vía para alcanzar el desalojo, hasta el cuarto pleno casatorio civil del 2014, la modificación del 594 del Código Procesal Civil estableciendo el desalojo con cláusula de allanamiento a futuro, pie de página, hoy el desalojo más usado por todos, hasta el decreto legislativo 1177 que crea un proceso único de ejecución de desalojo, ¿no? Uno de los procesos menos usado en el país, y finalmente el último intento, el último esfuerzo vigente formalmente, el desalojo con intervención notarial. Y aquí es importante entender una primera idea. Hoy en el Perú existen 4 procesos judiciales de desalojo. 4 tipos de proceso con su procedimiento, cada uno destinado a diferentes tipos de inmueble, tipos de arrendamiento y supuestos concretos. Si los tuviera que resumir, por supuesto, de una manera bastante ligera, pero suficiente, podríamos decir que hoy, cuando se quiere demandar un precario, famoso poseedor, artículo 911 del Código Civil, uno va al Código Procesal Civil y recurre al proceso sumarísimo. Y ahí te quedas. Y le sumas el cuarto pleno casatorio y por ahí estás. Cuando hoy se quiere demandar a un inquilino con contrato vencido o que ha dejado de pagar el alquiler por más de 2 meses y medio, el camino más usado, siempre que tengas un contrato de alquiler con cláusula de allanamiento a futuro, con firma legalizada, es el 594 del CPC. Vas, presentas tu demanda ante un juez de paz letrado, comúnmente por el tema de la cuantía, el juez corre traslado, concede 6 días para que el inquilino responda. Si no puede acreditar que existe renovación del contrato o que pagó la renta, en 15 días el juez va a ordenar el lanzamiento. Ese es el conocido y famoso desalojo express. Sin embargo, y hoy el más usado, ¿por qué? Julio, ¿por qué? Porque aunque el desalojo con intervención notarial parece ser un tanto más rápido, las formalidades para alcanzarlo son en principio mucho más onerosas que las formalidades para ir por el desalojo con cláusula de allanamiento a futuro. ¿Por qué? El desalojo con intervención notarial, en primer lugar, no supone que el notario te va a desalojar, si acaso. No es que el notario haga la de juez y te lance, no. La ley establece que cuando celebras un contrato de arrendamiento, tenga este por objeto o fin la casa habitación, el comercio o cualquier otro, y lo celebras bajo la formalidad de un formulario único de arrendamiento que creó el decreto legislativo 1177 o por escritura pública, si celebras tu contrato de arrendamiento bajo cualquiera de estas 2 formalidades e incluyes 3 cláusulas importantes necesarias, la de allanamiento a futuro, tal cual la del desalojo express, que valgan verdades, no entiendo para qué la incluyen, la del sometimiento a la intervención notarial, que hace todo el sentido, porque estamos en un desalojo con intervención notarial, y una cláusula en la que precises exactamente la cuenta de ahorros o corriente donde te van a depositar el alquiler. Si tú tienes tu contrato, entonces, con la formalidad del FUA,
formulario único o por escritura pública, con estas 3 cláusulas, y el inquilino vence el contrato o no paga, puedes ir donde un notario. Y aquí te quedas, porque lamentablemente, bueno, no lamentablemente, el notario ofrece un servicio y cobra, pues, ¿no? Tiene un costo ir a un notario. Le dices al notario, previo pago de su costo, señor notario, constate, ojo con esta palabra, constate que el inquilino no ha pagado o que su contrato ha vencido. El notario corre traslado al inquilino y le dice, señor, tengo el deber de constatar si el contrato que usted de arrendamiento tiene ha sido extendido o ha pagado la renta que el solicitante, no demandante, solicitante dice que no ha pagado. Si ese inquilino no puede acreditar frente al notario que se ha extendido el contrato de alquiler o que ha pagado, el notario deja una constancia de esa situación. Y esa acta de constatación es a solicitud del arrendador llevada a un juez para su inmediata ejecución. El juez ya no necesita correr de traslado a nadie. Lanza. Esa es la diferencia de un proceso con intervención notarial para el desalojo, el proceso de desalojo típico del Código Procesal Civil para el precario, o el proceso de desalojo del 594 con cláusula de allanamiento a futuro. En el proceso de desalojo con cláusula de allanamiento a futuro, repito, que hoy por hoy es el proceso de desalojo más usado, porque hoy por hoy es extendido y entendido que tienes que tener tu contrato por escrito, legalizar la firma con notario y colocar la cláusula de allanamiento a futuro. La gente va, legaliza la firma, 10 soles, 15 soles, 20 soles, son un arrendador, 3 arrendatarios, sale 80 soles. Listo. Y cuando el arrendatario no paga y cuando el contrato ha vencido, utilizas el 594 del CPC, siempre que hayas incluido la cláusula de allanamiento a futuro, por supuesto. No necesitas carta notarial, no necesitas conciliación extrajudicial, de acuerdo a un reciente protocolo, reciente de hace un año, aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Vas directo al desalojo express con cláusula de allanamiento a futuro. El juez admite la demanda, corre traslado, y si el alquilino no prueba haber pagado o que el contrato se ha extendido, el juez, que es el que, como si en una comparación, el que constata eso, ordena el lanzamiento. En la ley que establece o regula o se regula el desalojo con intervención notarial, es el notario el que constata el incumplimiento del inquilino, por el no pago o por el contrato vencido, o por tener contrato vencido y no retirarse. Con esa constatación, para un juez en ese proceso, será suficiente para ordenar, disponer de forma inmediata, sin necesidad ya de correr retraslado a nadie, un lanzamiento. Pese a todos estos intentos, Julio, me parece fenomenal. Tengo un contrato de alquiler, ok, por escritura pública o con un FUA, perfecto. Tengo un contrato de alquiler por escritura pública o con un FUA y me voy donde un notario para que lo constate. Y la verdad es tan simple que el notario constate ello, que de pronto tengo la posibilidad de hacer un lanzamiento inmediato, porque ya en el Poder Judicial no hay nada que constatar, ya todo lo constató el notario y se va a disponer de forma inmediata un lanzamiento. Sin embargo, no ha sido suficiente, ¿no? Hoy lo que en mi entendimiento ha permitido tener una mejora estadística para alcanzar desalojos con mucha mayor prontitud es la oralidad civil, ¿no? Hoy tenemos oralidad civil en Lima, no sé cómo estaremos en Arequipa, pero en Lima, y se resuelven de forma mucho más rápida los casos. Ojo, la oralidad civil le aplica a todos los procesos y procedimientos, sea el proceso exprés de la cláusula de allanamiento o sea el proceso con intervención notarial. Sin embargo, la intervención notarial hoy es mucho menos recurrida, se le busca mucho menos al desalojo con intervención notarial por los costos. Y ese es uno de los grandes retos, ¿no? Hace muy poco un amigo no me consultaba, se quejaba y me decía por qué un notario le cobraba tanto para hacer una constatación notarial, y tanto era poco más de 1.000 soles. Y claro, lo que yo le decía era lo más probable es que tu alquiler sea muy alto, tu renta sea muy alta y en función a eso lo tasen.
le coloquen un valor. Y aunque hay libre mercado, por supuesto, lo que está generando eso es que la gente no vaya al desalojo con intervención notarial, siendo este el proceso más express que el propio express de la cláusula de allanamiento a futuro. Un cuestionamiento válido también que se está generando, perdón, más que cuestionamiento, un error que advierto de forma consecutiva cuando reviso contratos de arrendamiento, es que se incluye en los contratos de arrendamiento que solo van a legalizarse la firma, o sea, los que van a ir a la cláusula de allanamiento a futuro para un desalojo, le incluyen la del sometimiento notarial. Entonces uno dice, oye, ¿este contrato lo vas a ejecutar vía el desalojo express de la cláusula de allanamiento o lo vas a ejecutar como bajo la intervención de un notario? Porque incluyen las dos cláusulas. Julio, es que la norma dice que incluyen las dos cláusulas. No, la norma del desalojo con intervención notarial lo dice. Pero para eso lo tienes que elevar a escritura pública. Y tú solo vas a legalizar la firma. Entonces, más bien lo que estás haciendo es un craso error que puede generar que algún abogado temerario, tinterillo, ¿no? De esos que dilatan, diga, oye, esta cláusula que está en tu contrato me genera confusión, no se ha fijado debidamente la competencia. Entonces, un punto importante a considerar, colegas, es que cuando hagan un contrato de arrendamiento tengan claro si van a ir bajo el allanamiento a futuro del 594 o bajo el sometimiento notarial. Julio, yo solo lo quiero legalizar. Bueno, entonces vas bajo el allanamiento a futuro. Julio, me interesa hacerlo con un FUA o por escritura pública. Ah, entonces tienes que poner ambas porque así dice la ley del desalojo con intervención notarial. Entonces, esto es muy importante, ¿de acuerdo? Porque se ha generado una confusión. Hoy, hace unas horas, estaba literal un par de horas con mi pequeña saltando. Aproveché en un break mío, porque ya no puedo saltar tanto como ella, para leer un contrato de arrendamiento que me habían pedido revisar. Y qué curioso. Tenía la cláusula de allanamiento a futuro bien hecha, sin incluir la cláusula del sometimiento notarial, porque se iba por la vía de la legalización de firma. Perfecto. Muy bien, dije, qué bueno. Porque me es común, repito, ver las dos cláusulas metidas generando total confusión, cuando no vas a ir al notario a escriturar. Sin embargo, y casi me quedo en esa cláusula, terminé de leer y llegué a la famosa cláusula de jurisdicción, mal llamada jurisdicción, y colocan que la jurisdicción va a ser arbitral, Cámara de Comercio de Lima. Entonces uno dice, fijas o prevés una cláusula de allanamiento a futuro, pero fijas una jurisdicción como Cámara de Comercio de Lima. O sea, lo que te estás haciendo ahí al hacer eso, desde mi entendimiento, es un harakiri. Porque si vas con la cláusula de allanamiento a futuro a un juez, el inquilino va a decir, debiste ir a Cámara de Comercio, porque tenemos jurisdicción mal llamada, ¿no? Lo que están fijando es la competencia para resolver el conflicto. Entonces, ok, ya no vas a la Cámara de Comercio, perdón, no vas al juez, vas a la Cámara de Comercio. Demandas la Cámara de Comercio y quieres hacer uso de la cláusula de allanamiento a futuro, no puedes. Porque el procedimiento arbitral no regula el desalojo con cláusula de allanamiento. Entonces, mira, advierte el error, ¿correcto? Y no es que yo crea que habemos algunos que entendemos esto, no es complicado de entender. Lo que pasa es que el legislador ha puesto 4 procesos de desalojo, y si uno revisa proyectos de ley vigente, incluso se habla del desalojo administrativo, que lo propuso una bancada hace 1 año y medio, 2, una locura, ¿no? Que sea la Policía Nacional del Perú la que determine si el inquilino no ha pagado o su contrato ha vencido o si es precario. Ya no se necesita llegar a juicio, decía esta propuesta. Y uno dice, caray, si la policía no puede ni con la extorsión, ¿qué va a poder analizar si alguien tiene título o no? Es bastante agresivo, ¿no? Ya es desesperado el asunto. Tenemos retos, por supuesto, hay desafíos. La litigación oral le está sumando. Tal vez si los notarios le ponen un costo estándar, tendrían más clientes que tendrían más clientes ellos, y el justiciable tendría muchas más oportunidades para alcanzar un desalojo. Pero hoy, ese desalojo con intervención notarial es poco usado. Es más usado el desalojo con cláusula de allanamiento, pero repito, miren las complicaciones que se generan cuando
se mezclan ambos en la cláusula de allanamiento y se introduce la de sometimiento notarial cuando no debe ser introducida o en el peor de los casos, como en el contrato que revisé hoy, rápidamente y encontré una cláusula de mal llamada jurisdicción que te mandaba la Cámara de Comercio de Lima para litigar controversias. Entonces dice, ¿para qué poner la cláusula de allanamiento? Vas a ir a un juez y te van a hacer una excepción porque hay cláusula de convenio arbitral. Y luego vas a ir al árbitro y le vas a decir, señor árbitro, haga un allanamiento a futuro. No puedes. Es importante. Retos y desafíos para el legislador con el objeto de tratar de alcanzar algo que no debería de merecer mayor observación. Inquilino que no paga debería irse. Inquilino con contrato vencido debería irse. Rapidito, inmediato, con apelación sin efecto suspensivo. Pero también hay retos y desafíos en nosotros, colegas, amigos, egresados de la Asociación de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Católica de Santa María. Que si redactamos un mal contrato, ¿a quién perjudicamos? De cara a un juicio, de cara a un proceso. Porque uno redacta un contrato pensando en un conflicto, ¿ah? Normalmente, por lo menos yo lo redacto así. Mi cabeza está pensando en cómo va a terminar esto en un conflicto. Yo no pienso redactar contratos para meterlos en un cajón. Ahí quiero que terminen, pero los redacto pensando en que esto va a terminar en un conflicto. Ha sido un enorme placer, Víctor, y un agradecimiento especial a la Asociación de Egresados. Yo, para quienes me conocen, en el ámbito académico, sobre todo, guardo mucho ideas puntuales para que quienes nos están escuchando puedan rescatar de ellas, puedan rescatar algunas de ellas. Muchas gracias y quedo atento si hubiera quedado alguna inquietud sobre el tema en comento. Doctor Julio, siempre es un agrado poder conversar de este tipo de temas, poder discutir. Lo conozco a usted por el ámbito laboral y pues cada conversación jurídica que tenemos siempre llega a ampliarse a un punto, vacíos, etcétera, etcétera. Experiencias. Doctor, realmente queda clarísimo de que el desalojo de intervención notarial ha sido un gran aporte, poco utilizado, pero ha sido un gran aporte para estos arrendatarios morosos. Ha sido bastante necesario, sin embargo, siempre quedan estos momentos donde funcionarios, en este caso los notarios, pues elevan los costos bastante altos. En Lima, los costos de un desalojo notarial express son, pues, muchas veces increíbles, Impagable. impagables. Entonces, la situación en Arequipa debe estar similar. Recuerdo haber visto un desalojo notarial. Tardó 4 meses. Entonces, yo me pongo aquí en cuatro meses no es bastante poco, con un costo alto, pero en relación a un desalojo express con cláusula de allanamiento que puede tomar entre 8 meses o un año y poquito más, es una buena alternativa, pero hay que encontrarle mejoras, ¿no? Mejoras como que cuando apareció, Víctor, esta norma, me acuerdo que salieron algunos abogados a decir, pero ¿cómo es posible que el arrendatario no pueda tener un mayor mecanismo de defensa? Y yo decía, oye, compadre, ¿qué defensa va a tener? Si no ha pagado la renta o su contrato ha vencido, se tiene que ir. O sea, eso es con lo que nos terminamos encontrando, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, Víctor, y con esto cierro si no hubiera alguna inquietud, en Colombia, para que el arrendatario, el inquilino, pueda contestar la demanda de desalojo, el juez le dice, consigna lo que debes, cholito. Si no tu contestación, no la voy a leer. Literal. Así dice la norma procesal colombiana. Entonces está pensada en el arrendador, pues en el propietario. Que claro, ¿qué es lo que genera? Porque a veces no lo entendemos, la demora de un proceso de desalojo. Que un propietario arrendador no pueda tener el bien, que un propietario arrendador no lo pueda ocupar, que un propietario arrendador no lo pueda volver a rentar. Entonces, cuando le damos las herramientas de defensa al inquilino que exceden lo que debe suficientemente acreditar, el ordenamiento está diciendo, oye arrendador, oye propietario, espera un ratito. Eso está mal. En Colombia,
ocurre lo contrario. El arrendador demanda y el juez voltea donde el inquilino y le dice, Cholito, paga lo que debes para yo escucharte. No, paga, deposítalo, consígnalo. Si no, ni te defiendes. ¿Qué generan? Desincentivan a los arrendatarios. Pues si no tengo ni para pagar al propietario, voy a depositar en un juzgado. Chau. Tiene un sentido, tiene una lógica. No estoy diciendo que sea la solución. Probablemente fue una respuesta a un contexto. Pero aquí no hemos encontrado, valgan verdades, la forma inmediata de decirle al inquilino que no paga, o al inquilino, sobre todo, cuyo contrato ha vencido, que se vaya. Y lo peor, Víctor, con esto termino, es que cuando tú tienes inquilinos con contrato vencido, que no tienen cláusula de allanamiento a futuro, que son muchísimos también, si tú les mandas una carta notarial, los conviertes en precarios y sales del ámbito de un juez de paz de letrado y te vas a un especializado. El cuarto pleno casatorio asesinó la pretensión de vencimiento de contrato, de desalojo por vencimiento de contrato de alquiler. Resucitó esta pretensión por la cláusula de allanamiento a futuro, pero para los casos de personas que firmaban contrato con firma legalizada. Todos los demás, o sea, tú y yo podemos tener un contrato de alquiler sin firma legalizada, con cláusula de allanamiento y sin firma legalizada, eso no vale. O sin cláusula de allanamiento, pero por escrito. Y tú eres inquilino, yo soy arrendador, pero no puedo ir a la cláusula de allanamiento. Y lo peor es que si te quedas, te tengo que llevar a precario. O sea, una locura lo que terminó generando el cuarto pleno casatorio en ese ámbito, porque hubo otros ámbitos, valgan verdades, que se necesitaban. Fue mayor su aporte. Tuvo, desde mi entendimiento, ese error que es incomprendido por muchos hoy, pero ya bueno, como que aceptado y tolerado, ¿no? Porque aparece a los meses del cuarto pleno casatorio la cláusula de allanamiento futuro y eso vuelve a resucitar la posibilidad de ir un juez de paz letrado a desalojar por vencimiento de contrato. El cuarto pleno lo asesinó. Los jueces de paz de letrado estaban felices, ya no tenían desalojo por vencimiento de contrato, hasta que vuelve el allanamiento futuro y de nuevo la carga laboral que ellos tienen que ejecutar, porque un desalojo debe verlo, desde mi entendimiento, un juez de paz letrado, pero no, es algo inmediato. Pero bueno, esa es, mi querido Víctor. Perdona haberme extendido. No, no se preocupe. Una última pregunta, doctor Julio. Dale. ¿Usted opina que se volvería una barrera la obligatoriedad? O tal vez, ¿cuál es su opinión si la cláusula de allanamiento futuro y que la de acogimiento al desalojo notarial debería estar inscrito? Uy, le pones una barrera más, porque si la inscribes, o sea, le pones una barrera en el sentido de que la complicas, porque si te refieres a la inscripción en el registro, entonces tienes que hacer eso con un documento tipo escritura pública. Y le pones una barrera más. O sea, ya pagaste por la escritura pública, llevarlo al registro público probablemente sea una tacita más, pero ¿cuánto están tomando las inscripciones en Lima, Víctor? ¿30 días? ¿40 días? Con suerte, con mucha suerte. No. Entonces, de nuevo, yo creo que la solución en materia de desalojo, por lo menos en materia de desalojo, que es lo que yo miro, atiendo, conozco, leo, no es generar más formalidades, más obligar más al arrendador a que tenga una formalidad, más. Ya está lleno de formalidades. Ya tiene que tener un contrato, ya tiene que poner una cláusula, ya tiene que poner una cuenta. No te digo que esté mal, pero ya pues. Lo único que quiere es que cuando el inquilino no pague, se vaya. Que cuando vence el contrato, el inquilino se vaya. Si el Estado es capaz de darle eso de forma inmediata, que le ponga 50 formalidades si quiere. Pero si le va a poner formalidades para más bien que el inquilino encuentre de qué colgarse y decir, no cabe el desalojo. Julio, ¿tú eres pro arrendador? Sí, claro, por supuesto. Si me tengo que poner en una posición, 100%. Soy pro arrendador, 100%. Soy tan pro arrendador que cuando alguien me pregunta, oye, ¿usted puede desalojar familiares? Sí, por supuesto. Ser familiar no te da un título, por si acaso, ¿no? Entonces no hay que confundirlo. El propietario tiene el derecho a decidir con quién vive y a quién desaloja y con quién ocupa. Es un propietario, artículo 70 de la Constitución. Si no, cambiamos la Constitución, pues, ¿no? Perfecto. Muy claro, doctor Julio. Siempre es un agrado conversar con usted. Muchas Me quedo gracias, sin Víctor. palabras. No, Agradecerle tranquilo, su muchas participación. gracias a ti. Agradecimiento a la asociación. Yo lamentablemente me los tengo que dejar. Los dejo y como suele suceder, la última ponencia suele ser siempre la mejor para el cierre. José Luis, un gran abrazo.
Nos vemos pronto. Gracias, amigos de la asociación, y nos vemos pronto en Arequipa. Estoy la próxima semana por allá. Chau, chau. Hasta luego, Nos doctor. vemos, Julio. Qué gusto escucharte siempre, amigo. Un gran abrazo. Otro. Siempre es interesante tener ese tipo de conversaciones, doctor José Luis. Es así uno aprende de las experiencias, de lo que uno hace en el día a día. Pero bueno, en esta oportunidad ahora le vamos a dar pase, ya lo dije, al doctor José Luis Parada González. Todos lo conocemos, es egresado de nuestra alma mater, es abogado y maestro en Derecho Civil por la Universidad Católica de Santa María. Título de segunda especialidad en Derecho Procesal Constitucional y Administrativo por la misma Casa de Estudios. Es profesor ordinario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica y es socio principal y gerente general del estudio Parada y Gamarra. Doctor, la misma modalidad, 30 minutos, y luego seguimos con usted con las preguntas. Lo escuchamos muy atentos. Muchas gracias, Víctor. En principio, quiero manifestar mi saludo, mi agradecimiento a la Asociación de Estudiantes de Derecho de mi escuela profesional, de mi facultad, a la que le tengo tanto cariño y, como no, también a vuestra asociación. Un saludo al doctor Joen, al presidente, a los amigos de la Junta Directiva que están haciendo una excelente labor desde que han tomado las riendas de esta institución. A ti también, Víctor, un saludo, que eres un gran amigo mío, y a todos los egresados que están involucrados en darle movimiento a la asociación, movimiento al Facebook. La verdad es una labor loable y yo estoy muy contento de estar aquí, de tener este espacio para conversar con mis amigos, con los egresados, en principio, que creo que es el público central, con los estudiantes que se han unido, en general con todos los amigos que están tomándose un tiempo para poder escucharnos. También agradecer y saludar la ponencia de Julio, gran amigo y civilista muy reconocido. Bien, quiero empezar, mis amigos, por comentarles de que yo no he escogido en específico un tema de derecho civil, o sea, un tema de especialidad, ¿no? O sea, me refiero, tal vez, quizá pude haber conversado acerca de la nulidad del acto jurídico, sobre la simulación, o sobre un tema de responsabilidad civil, que son, digamos, más o menos las materias en las que me vengo especializando desde hace ya algunos años. No quise, en realidad, escoger un tema específico, porque creo que para el público, que son básicamente los egresados tal vez de primeros años, tal vez es importante tocar un tema de teoría o de la teoría de la argumentación jurídica enfocado al derecho civil para que sea útil en cuanto a las demandas o los casos que tengan que resolver. Y cuando se contrata a un abogado, lo que quiere el cliente es una solución. Pero ¿cómo nosotros llegamos a esa solución? Existen una serie de pasos y de mecanismos que los abogados a veces innatamente realizamos para poder resolver ese caso, pero si nosotros estudiamos la teoría de la argumentación jurídica, el razonamiento jurídico, vemos que la resolución de un caso consta de una serie de pasos o de procedimientos y de la utilización de una serie de herramientas que nos van a permitir resolver un problema jurídico de manera eficiente. Entonces, lo que quiero compartir es precisamente ese procedimiento o estas herramientas que van a ayudar al joven abogado a poder resolver un problema, a poder satisfacer el interés de su cliente y a seguir desarrollándose profesionalmente. Por eso es la razón del tema. No sé si me permites, Víctor, por favor, poder compartir mi pantalla. Por A ver, supuesto, Flavio, si nos apoyas también. ya, creo que ahora sí. ¿Se puede ver la presentación? ¿Me confirman, por favor? Entiendo que sí. Bueno, vamos comenzando y si en todo caso luego me confirman, genial. Bien, la teoría del caso, mis amigos, no es otra cosa que el conjunto de argumentos
que los abogados planteamos al momento de formular una demanda o de llevar una pretensión al plano judicial. La teoría del caso es la forma como nosotros vemos los hechos que han sucedido y que han dado origen al problema, pero no solamente está conformada por los hechos, sino también por la fundamentación jurídica, por los medios probatorios que ofrecemos para que nuestra pretensión sea fundada. La teoría del caso es el resultado de aplicar nuestro razonamiento jurídico a resolver un problema jurídico que es el problema que nos trae el cliente. Entonces, no podemos hablar de teoría del caso sin antes nosotros conocer cuáles son estos elementos o componentes del razonamiento jurídico que nos van a ayudar a resolver un problema o un caso en concreto. En la teoría del caso, repito, es ese resultado, el resultado de aplicar nuestro análisis y nuestro razonamiento jurídico. ¿Cuáles son estos elementos del razonamiento jurídico? En principio, vamos a tener que utilizar las fuentes del derecho. La fuente primigenia en nuestro sistema romano-germánico es la ley. Y la ley usualmente está compuesta en su mayoría por reglas, es decir, por enunciados normativos que tienen un supuesto hipotético de hecho y una consecuencia o un efecto jurídico. Nosotros vamos a la universidad y estudiamos los cursos de derecho sustantivo o de derecho procesal por 5 años o más, y lo que nosotros tratamos de conocer son precisamente estas reglas, la interpretación que se tiene sobre estas reglas, ¿no? Como abogados sabemos que ante un hecho jurídico lo que corresponde es aplicar la sanción si es que el hecho puede llegar a ser probado en juicio. Entonces, no somos ajenos a la estructura de una norma jurídica y a las reglas que vamos a encontrar en los diferentes ordenamientos sustantivos o procesales. Por tanto, un elemento importante del razonamiento jurídico es entender que el razonamiento jurídico funciona a partir de las reglas, ¿no? Del uso de reglas. Otro elemento importante son los principios. Los principios dan contenido a las reglas, sirven para interpretar las reglas y nos ayudan a entender cómo funciona un determinado ordenamiento jurídico. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros estamos revisando un caso de derecho penal, sabemos que en derecho penal está proscrita la analogía, sabemos que nuestro cliente es inocente hasta que no se pruebe lo contrario, sabemos que el fiscal es quien tiene la carga de la prueba, sabemos que no puede ser sancionado 2 veces por un mismo hecho, sabemos que no puede ser considerado delito aquel que no está tipificado en la norma. Entonces vemos que estos principios le dan forma y le dan sentido y límite a la materia en la que estamos trabajando. Si vamos al derecho civil, tenemos otro tipo de principios. Por ejemplo, en materia de contratos, libertad de forma, pacta sunt servanda, conservación del negocio jurídico, autonomía de la voluntad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Buena fe. Entonces, cuando analizamos un caso, no solamente tenemos que tener presentes las reglas, sino que también tenemos que conocer los principios que están detrás de esas reglas, ¿no? Y conocer los principios y reglas implica que dominemos una materia que es el objetivo de un abogado que se va especializando en civil, en penal, en laboral, y que va atendiendo consultas y resolviendo casos de esa materia. Algo esencial también al momento de resolver un caso es el conocimiento profundo de una determinada materia o subespecialidad, ¿no? Entonces, si no conocemos los principios, si no conocemos las reglas, si no conocemos la doctrina, si no conocemos, ahí está también la diapositiva, otro elemento fundamental del razonamiento jurídico, que es una fuente que todos consultamos, que es la jurisprudencia, no vamos a estar en condiciones de poder resolver un caso. Adicionalmente, como vemos, otro elemento son los métodos de interpretación, porque bueno fuese que se pueda resolver un caso aplicando una regla con una interpretación literal. En la realidad, los casos no se resuelven aplicando una regla, sino que se resuelven aplicando una multiplicidad de reglas, y estas reglas tienen que ser aplicadas a través de un método de interpretación que puede ser el método literal. Bueno, literal siempre se conjuga con un método adicional, ¿no? No nos podemos escapar del método literal,
pero es claro que es insuficiente, porque si hablamos de aplicar varias reglas para resolver un caso, vamos a tener que recurrir a la interpretación sistemática, vamos a tener que recurrir a la interpretación teleológico finalista, vamos a tener que recurrir tal vez a la interpretación auténtica. Entonces, el abogado no solamente tiene que conocer estos elementos normativos que provienen de las fuentes del derecho, sino que también tiene que conocer los métodos de interpretación que va a utilizar para poder aplicar correctamente estos elementos, ¿no? Así también tenemos, fíjense en la diapositiva, otros puntos adicionales, como por ejemplo las presunciones, ¿no? Que son tan importantes. Si uno resuelve un caso civil, por ejemplo, tiene que saber que se presume, sin admitirse prueba en contrario, que el contenido de las inscripciones es conocido por todos, ¿sí? Así lo dice la normativa del 2012, si mal no recuerdo, ¿no? Se presume que todos tienen contenido de las inscripciones sin admitirse prueba en contrario, ¿no? Entonces, las presunciones nos ayudan también a poder razonar jurídicamente, porque no podemos, por ejemplo, nosotros esbozar una defensa en la que digamos, oye, yo no sabía, ¿no?, de ese negocio jurídico porque no tenía conocimiento, pero resulta que ese negocio jurídico está inscrito, ¿no? Entonces, si está inscrito, se supone que tú, a pesar de que no has consultado el registro, conoces eso y no puedes admitir o no puedes alegar algo en contrario. Entonces, fíjense cómo estas reglas, estas presunciones, los principios, ¿no?, van delimitando o forman una suerte de reglas de juego que sirven para poder resolver el caso, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, con las reglas procesales como la carga de la prueba. Si yo, por ejemplo, estoy en un caso de responsabilidad civil extracontractual, sé que es el demandado quien tiene la carga de probar que no ha obrado con dolo ni con culpa. Yo solo tengo que probar la conducta antijurídica y el daño. Pero si estoy, por ejemplo, en un caso de responsabilidad civil contractual, sé que lo único que se presume es la culpa leve, así que si como factor de atribución, en un caso de responsabilidad contractual, yo alego, por ejemplo, dolo, yo tengo la carga de la prueba, ¿sí? Entonces, la carga de la prueba también nos va a ayudar a ver cuáles son precisamente, ¿no?, las opciones que tengo y cómo tengo que ir afinando y viendo cuáles son los argumentos que voy a utilizar o cuál es la solución final que va a darse a un caso en concreto. Bien, entonces hasta aquí nosotros sabemos que cuando resolvemos un caso no podemos ser ajenos a la ley, a la jurisprudencia, a la doctrina, a los métodos de interpretación, a los principios, a las reglas de la carga de la prueba, a las presunciones, y todos estos elementos son como las reglas de un tablero de ajedrez que yo tengo que conjugar de una manera creativa, tengo que utilizarlos, ¿no?, de manera inteligente para poder resolver un caso y poder lograr lo que el cliente me solicita, poder satisfacer su interés, porque finalmente nosotros los abogados hacemos eso, ¿no? Resolvemos problemas para que nuestro cliente vea satisfecho su interés. Genial. Entonces vamos avanzando. Este razonamiento jurídico en general, en el caso del derecho civil, tiene que seguir ciertas particularidades, o tiene que tener en cuenta, mejor dicho, ciertas particularidades del derecho civil, como por ejemplo son que, en principio, el derecho civil lo que hace es proteger intereses privados. Los intereses son situaciones de necesidad humana. Los intereses en nuestro ordenamiento jurídico se satisfacen a través de negocios jurídicos. Lo que mueve en realidad a que se generen situaciones y relaciones jurídicas es precisamente esa satisfacción de intereses. Entonces, eso es creo que es algo interesante que hay que tener en cuenta. Luego, en materia civil ya hemos nombrado algunos principios, existen subprincipios también dependiendo de qué libro del Código Civil estemos hablando, ¿no? En materia contractual hemos señalado, ¿no?, autonomía de la voluntad, libertad contractual, pacta sunt servanda, principio de literalidad, conservación del negocio, buena fe, por ejemplo, ¿no?, que son principios en materia contractual. En materia de los derechos reales son numerus clausus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que conocer los principios del derecho civil.
Y tenemos que saber, y esta parte voy aquí a ser enfático, que un caso civil solamente puede resolverse conjugando las normas de la parte general del Código Civil con las normas de la parte especial. Si bien es cierto, nuestro Código Civil, a diferencia del Código Penal, no tiene una estructura definida en parte general y parte especial, ¿no? Sabemos claramente cuáles son los libros que regulan situaciones y normas de parte general y los podemos diferenciar de los de parte especial, ¿no? Los libros de parte general son los libros de personas, acto jurídico, derechos reales, prescripción y caducidad. ¿Sí? Esos son los libros de parte general. Y los libros de parte especial, vamos a tener aquí a las obligaciones, a la responsabilidad, a los contratos, la familia, las sucesiones. Y un caso civil en el que están involucradas situaciones jurídicas de tipo civil, necesariamente tiene que, para poder entenderse y resolverse, verificar y conjugar estas normas de la parte general con las normas de la parte especial. Cualquier situación, hablábamos por ejemplo del contrato de arrendamiento y de que el inquilino no paga la renta, entonces tenemos que iniciar un proceso de desalojo, ¿no? En una situación jurídica así, vean que siempre vamos a tener que revisar normas de parte general y de parte especial. Pensemos, por ejemplo, ¿no? O pongamos el caso de que el inquilino o el arrendatario sea una persona jurídica irregular o no inscrita, una asociación de hecho. Entonces, obviamente, para saber a quién tengo que demandar, para saber quién tiene la responsabilidad, tengo que recurrir al libro de las personas y en la parte final revisaré la normativa específica que regula la asociación no inscrita, ¿no? Para tener claro eso, ¿no? Adicionalmente, además de las personas, vamos a tener que revisar la normatividad de los bienes o de los derechos reales, porque lo que es objeto del contrato de arrendamiento es una propiedad inmueble, ¿sí? Bien, adicionalmente, las normas de acto jurídico que siempre se tienen que analizar para, por ejemplo, determinar si el contrato es válido o no es válido, el artículo 140. Pero estamos hablando en específico de un negocio jurídico, que es el negocio de arrendamiento. Entonces tenemos que ir a la parte especial del libro de los contratos y verificar la normativa del arrendamiento. Y ese contrato de arrendamiento, y como es propio de los contratos, es fuente de obligaciones, entonces tenemos que ir al libro de obligaciones y revisar, por ejemplo, la normatividad de las obligaciones de dar o de las obligaciones de hacer, etc. Y sin perjuicio de eso, para poder solucionar un caso, hay que revisar normatividad específica, porque puede ser, como señalaba Julio en la exposición anterior, que exista una cláusula de allanamiento futuro, o que se haya pactado el desalojo notarial, o que tal vez no exista eso, y entonces tenemos que revisar las normas del Código Procesal Civil para ver cuál es la vía más adecuada o cuál es el procedimiento que tengo que seguir para desalojar al inquilino. Entonces, fíjense, y bueno, y además, por ejemplo, podríamos revisar, ¿no? Supongamos que le cursamos una carta pidiéndole al inquilino que desocupe y lo constituimos como precario. Entonces tenemos que revisar el cuarto pleno casatorio para ver las reglas, pues, ¿no? Del desalojo por precario. Entonces, fíjense que al momento de resolver un caso, aunque sea el más sencillo, tenemos que conjugar las normas del derecho civil que están en la parte general y tenemos que conjugar las normas del derecho civil que están en la parte específica y tenemos que revisar la jurisprudencia y eventualmente tenemos que revisar la doctrina y tenemos que ver los principios para poder llegar a una solución. No hay caso simple en derecho. Lo que sucede es que a veces los abogados, por la práctica o de manera mecánica, rápidamente tenemos una respuesta, pero el problema de trabajar así es que puede haber error. Y lo que yo vengo a ofrecerles a ustedes es un método para no tener error y para resolver un problema de manera eficiente, siguiendo una seguidilla de, perdón, si para redundar, una seguidilla de pasos, ¿no? Es un método, es una mecánica que, por ejemplo, nosotros la utilizamos al resolver un caso en el estudio, ¿no? Y es la mecánica que también yo les enseño a mis alumnos de argumentación jurídica o a los alumnos con los que trabajamos temas de derecho civil. Bien, ¿cuál es precisamente, ¿no? Esta mecánica? ¿Cuáles son los pasos que se tienen que seguir para resolver un caso? Es básicamente la pregunta de cómo se construye una teoría del caso, porque la teoría del caso, hemos dicho, es el producto de aplicar nuestro razonamiento jurídico a un problema que se pone a nuestra consideración y que el cliente espera que resolvamos eficazmente. ¿Cuáles son estos pasos?
Primero, tenemos que conocer los hechos, aproximarnos a los hechos desde la entrevista del cliente y no solamente quedarnos con lo que él nos dice, sino que además tenemos que verificar los medios de prueba, los documentos. Los abogados somos expertos en poder determinar qué otra documentación necesitamos revisar para poder tener un cabal entendimiento de los hechos, ¿no? Podemos sugerir, además, conseguir cierta documentación o conseguir ciertos medios de prueba para poder plantear, ¿no? Llevar el caso a juicio, ¿sí? Los abogados estamos llamados a hacer una labor de investigación en cuanto a los hechos. No podemos ser conformistas en el sentido de esperar o limitarnos a los dichos del cliente o a la documentación que el cliente nos trae. ¿Sí? Tenemos que adelantarnos, tenemos que conseguir otros documentos, legajos, partidas, documentación relacionada y sugerir además qué otros medios de prueba o documentos hacen falta para estructurar nuestro caso, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Conocer los hechos. Lo segundo es aplicar lo que se nos ha enseñado en las aulas universitarias. En la universidad, sobre todo, estoy seguro que el 90% del estudio del derecho es conocer los supuestos o los hechos jurídicos en las normas. Entonces, nosotros vamos a la universidad a estudiar enunciados normativos y esos enunciados normativos contienen supuestos hipotéticos de hecho con sus consecuencias. Entonces, a eso sobre todo esencialmente vamos, ¿no? La verdad es que hay que dar un poco de crítica porque faltan más cursos de argumentación jurídica, faltan cursos de razonamiento probatorio, debe haber cursos de clínica o de práctica jurídica para resolver casos, o sea, de lo que estamos conversando, o sea, de la parte operativa, de cómo utilizamos el material normativo, es de lo que muchas veces adolece la educación legal, ¿no? No solamente en Arequipa, sino en general, ¿no? O sea, y hay que tratar de que los profesores que estamos llamados a la cátedra ir resolviendo estas situaciones sin necesidad de esperar un cambio en las mallas curriculares, ¿no? Santa María tiene muy buenos cursos de argumentación jurídica, de prácticas forenses, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la que sí se hace esta labor. Bien, entonces, una vez con los hechos, ¿sí? Sobre la mesa, nosotros recordamos nuestros estudios universitarios, revisamos el código, revisamos los reglamentos, revisamos la constitución, revisamos la jurisprudencia y lo que tratamos de hacer es de determinar o de extraer como si tomáramos con pinzas, ¿no? Ciertos elementos. Lo que tratamos de hacer es de extraer las normas jurídicas que tengan un supuesto hipotético de hecho similar a los hechos del caso que estoy revisando. A partir de allí, nosotros podríamos tener dos documentos. Un primer documento en el que hemos listado los hechos de manera sucinta, clara, orden cronológico, señalando cuándo, quién, cómo, qué, dónde, ¿sí? O sea, de manera completa. Y otro documentito donde podamos tener todas las normas jurídicas que tienen que ver con el caso, es decir, aquellos supuestos hipotéticos que se pone a aquellos hechos que se ponen en nuestra consideración que configurarían uno de estos supuestos hipotéticos de las normas, ¿no? Podríamos tener, no lo sé, un documento con 10, 11, 15, 20 normas, con la parte que se requiera de la jurisprudencia que hemos consultado, con las citas de los autores que van a apoyar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos estos dos documentos, creo aquí que el abogado tiene que sentarse a estudiar y a pensar, porque nuestra labor es meramente intelectual, ¿no? Entonces, tenemos que reflexionar, tenemos que analizar, tenemos que detenernos y tratar de encontrar los problemas y de resolver los problemas. El problema central y los problemas accesorios. Para encontrar la solución del caso, vamos a resolver el problema, tenemos que resolver el problema central, pero para resolver ese problema central, créanme que hay una serie de problemas accesorios menores que tenemos que ir solucionando, ¿no? Entonces yo sugiero tener allí un listado del problema central y de los problemas accesorios que tenemos que resolver. Problemas de hecho que tienen que ver con razonamiento probatorio, con cómo probar, y problemas de derecho que tienen que ver con interpretación de la norma, con un vacío de la norma, con contradicciones entre normas, ¿no? Con problemas de alcance de la norma o de determinar el sentido, o sea, la cuestión de la interpretación, y para eso nosotros pues estudiamos teoría de la interpretación jurídica,
Para eso nosotros sabemos cómo resolver antinomias, cómo sortear una laguna, entonces temas que tienen que ver con la teoría del derecho, con los principios, etcétera, ¿no? Entonces, una vez de que hemos resuelto estos problemas, vamos a tener una solución. Y esta solución, ¿sí? Ya nos va a poder permitir hacer una correcta subsunción de los hechos relevantes en las normas, en el conjunto de normas que tienen que ver con el caso, porque hemos dicho, para resolver un caso no se aplica una norma, sino se aplica un conjunto de normas, y si ya los problemas están claros, entonces vamos a poder llegar a conclusiones. Esas conclusiones son las subsunciones, ¿no? Que uno va realizando. Cuando tiene clara la premisa mayor, cuando los hechos que son la premisa menor están debidamente acreditados o se pueden acreditar en juicio, entonces corresponde que se apliquen las consecuencias o las sanciones. ¿Sí? Entonces, estas conclusiones finalmente nos van a llevar o nos van a dar los argumentos que nosotros vamos a utilizar para estructurar nuestra teoría del caso. La teoría del caso, mis amigos, no es otra cosa que la conjunción de tres elementos, ¿sí? De tres elementos. El elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. Estos elementos son necesarios para que se pueda declarar fundada nuestra pretensión. Yo coloco la pretensión también como un elemento porque la pretensión es como el norte, ¿no? Que sigue el abogado, lo que quiere, lo que busca para el cliente, satisfacer su interés. Entonces, para satisfacer tu interés, para ganar el caso, para darle al cliente lo que necesita, lo que quiere, para lo que me contrata, ¿no? Se requieren una serie de argumentos o de premisas fácticas y de premisas jurídicas que tengan un orden, que tengan una lógica, que tengan una coherencia y que nos permitan llegar a conclusiones. ¿Sí? Eso es. El término teoría del caso se utiliza, ahora está de moda por el tema de la litigación oral, donde se dice, abogado, exponga su teoría del caso, ¿sí? ¿No? Y cobra relevancia a partir, ¿no?, de la litigación oral, pero los abogados desde antaño, sin darle esta nomenclatura, sabemos que cuando planteamos, o sabíamos que cuando planteamos una pretensión, obviamente la pretensión tiene que tener hechos, obviamente la pretensión tiene que tener un amparo jurídico, y los hechos tienen que estar corroborados con medios probatorios, ¿no? El 424, que son los requisitos de la demanda en el Código Procesal Civil, tiene los elementos necesarios y suficientes, ¿no? O si se lee en lo esencial el 424, ahí están los elementos de la teoría del caso: petitorio, hecho, derecho, prueba, ahí está, ¿no? El tema es cómo nosotros realizamos esta operación intelectual después de haber visto los hechos, después de haber seleccionado el material normativo, después de haber interpretado el material normativo, después de haber resuelto los problemas jurídicos y fácticos y llegado a conclusiones. La labor del abogado, que es una labor muy fina, consiste en extraer estas premisas, en darles un orden y plantearle al juez un pedido en concreto, respaldado por estas premisas, ¿no? Entonces, eso es básicamente, mis amigos, son los elementos de la teoría del caso. Es un conjunto de argumentos que resuelven un problema jurídico, que tienen un orden, porque la argumentación es eso, es un conjunto de argumentos que lo que tienen que hacer es causar convicción, ¿sí? Básicamente eso. No sé cómo vamos de tiempo, mi estimado Víctor, porque no quiero excederme. Tengo un ejemplo donde podemos aplicar esto de la teoría, lo que hemos estado conversando, pero tal vez me tome más de 5 o 10 minutos, así que no quisiera abusar, lo vemos después. No sé también cómo va el tema del interés o del quórum de la noche. Entonces quedo a lo que ustedes me digan. Realmente el solo hecho de estar escuchándolo capta la atención, y en un momento usted preguntó si notábamos la presentación que estaba compartiendo, y no quería interrumpirlo, porque sabía que esa hilación iba a captar a todos. Se notaba bien. Yo creo de que tanto nosotros como la audiencia que tenemos podemos ver ese ejemplo, que no solamente nos va a servir, sino nos va a ayudar a comprender un poco más sobre la teoría del caso, la oralidad, temas tan básicos que tal vez nosotros veíamos en los primeros años y que, bueno, ahora lo utilizamos en el día a día. Yo creo que podemos darle esos minutos, doctor José. Gracias, Víctor.
Sí, mi amigo, la verdad es que todos los abogados hacemos lo que yo he tratado de transmitir en esta charla de manera casi automática, de manera intuitiva, ¿no? Nos olvidamos a veces en realidad, o ya no somos conscientes de cuáles son esos pasos. Y con la práctica y con los años y con la experticia cada vez podemos hacerlo más rápido. No necesitamos a veces tener un documento de hechos, un documento de normas, formular problemas, recurrir técnicamente, ¿no? A resolver el problema, porque ya, pues, o sea, por algo somos abogados y especialistas en un determinado tema y a veces las soluciones fluyen. A veces yo escucho al cliente y yo ya sé ya lo que tengo que hacer, ¿no? Pero es bueno siempre que mis amigos, los colegas, estudiantes, egresados, o por qué no, los abogados que ya estamos trabajando años, ¿no? Y que adquirimos cierta experticia en ciertos temas, podamos tener presente que en realidad el derecho es una mecánica, el derecho es un juego de poderes, un juego de ajedrez en el que tenemos reglas y en el que sabemos que va a ganar el más inteligente, pues. ¿No? Y para no errar y para tener una solución correcta y fina y certera, entonces hay que seguir ciertos métodos, ciertos pasos para que nuestro razonamiento esté sometido, ¿no? A un análisis, a un rigor, ¿no? Entonces sí, sí, es importante refrescar. Yo en realidad no digo nada nuevo, ¿no? En realidad yo no propongo nada nuevo. Solo explicito, tal vez, lo que en realidad hacemos todos los días. Bien, para no quitarles más tiempo, veamos un caso sencillo, en realidad. Resulta que una inmobiliaria tiene un proyecto, lotiza, un terreno rústico, para lotes de vivienda de 300 metros aproximadamente, una urbanización muy bonita, ¿sí? En Arequipa. Y a partir de allí, vende los lotes, entrega la posesión, ¿no? Realiza ciertas obras, ¿no? Veredas, pistas, alumbrado, pero resulta que, como es frecuente, las inmobiliarias no culminan con la obra, tienen problemas de liquidez, al final dejan el proyecto sin concluir, falta un desagüe, falta cambiar el uso del terreno de rural a urbano, faltan las independizaciones registrales. Se sabe también que la empresa no tiene fondos y que los propietarios que han adquirido y que eventualmente quieren recuperar su dinero no lo van a hacer porque la empresa ya no tiene dónde se le va a cobrar, ¿no? Entonces el interés del cliente es, bueno, le gusta el lugar, ha pagado la totalidad del terreno, no quiere construir, pero no sabe cómo legalmente obtener su título de propiedad definitivo, porque resulta que cuando se transfieren las propiedades se hace a través de un contrato de compra-venta y en futuro, entonces no tienen una escritura pública, no hay una independización registral y recurren pues al estudio para que podamos solucionar esta situación, ¿no? Y resulta, para complicar un poco más el caso, que en los contratos de compra-venta de bien futuro se establece en una cláusula en específico que los contratos o que la compra-venta se trata de una compra-venta de bienes futuros y que se va a materializar o se va a perfeccionar la venta, ¿no? Cuando el bien llegue a existir y además cuando se logre la independización registral, ¿no? Como podemos ver aquí en la pantalla, ¿no? El inmueble es un contrato, es un inmueble de bien, perdón, el contrato es un contrato de compra-venta de bien futuro, sujeto a la condición suspensiva del 1534, es decir, que los bienes tengan existencia y que además se logre la inscripción registral, ¿no? Entonces, como sabemos, por eso es que para resolver un caso tenemos que conocer de la normativa, tenemos que conocer de las categorías jurídicas que estamos revisando, ¿no? Como sabemos, una condición suspensiva lo que hace es supeditar los efectos del negocio a que este hecho futuro incierto, que es la condición, tenga lugar. Es decir, que en un contrato de compra-venta de bien futuro sujeto no a esta condición, no podemos considerar que el comprador es propietario, sino hasta que el inmueble llegue a tener existencia y además, como dice allí,
que se logra la independización en los registros públicos. Mientras tanto, el comprador no es propietario, porque no se ha producido el efecto de la compraventa en razón a esta condición suspensiva. ¿Sí? Un principio que nos ayuda a entender el caso es el de pacta sunt servanda, porque lo pactado obliga, el principio de literalidad. Entonces las partes han pactado libremente esta condición y bueno, pues hasta que no se llegue a tener la independización, no van a ser propietarios. Pero resulta que la independización es un hecho o una obligación que tiene el vendedor, que es la inmobiliaria, que ha dejado paralizado el proyecto y que no tiene intenciones de independizar y que ha pasado muchos años y no lo ha hecho. Entonces, fíjense cómo, si yo, por ejemplo, quiero recurrir a la vía del proceso de otorgamiento de escritura pública, lo que el juez me va a decir es: yo no puedo darte la escritura definitiva porque no eres propietario. Y no vas a ser propietario sino hasta que tengas la independización registral. Entonces, allí nos damos cuenta del problema central de este caso. Y es que esta cláusula es una suerte de candado. Y para poder solicitarle al juez que nos otorgue una escritura definitiva, tenemos que ver la forma de desvincularnos de esta cláusula. ¿Sí? Entonces, vamos a realizar de manera sucinta la operación de resolver este caso utilizando los elementos y las pautas del razonamiento jurídico, ¿no? Bien. Nosotros tenemos que listar los hechos, ya sabemos cuáles son los hechos, tenemos que hacer un listado de la normativa que se aplica para este caso. Yo rápidamente la voy a pasar aquí. El 1534 del Código Civil, que dice que en la venta de un bien que ambas partes saben que es futuro, el contrato está sujeto a la condición suspensiva de que llegue a tener existencia. El 171, que habla de la condición. El 219, porque si queremos desvincularnos, tenemos que ver la posibilidad tal vez de declarar la nulidad de esa cláusula. El 224, el 1412, que nos habla del otorgamiento de escritura. El 1148 de las obligaciones de hacer, la compra-venta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense cómo en nuestro trabajo de resolver el caso tenemos que identificar, además de los hechos, las normas jurídicas que están referidas a los hechos del caso. Entonces, los hechos del caso deben tener una correlación con los supuestos hipotéticos de las normas. Y aquí hay una condición suspensiva, tenemos un contrato de compra-venta de bien futuro, por eso obviamente tenemos que revisar la normativa acerca de los bienes futuros en nuestro Código Civil. ¿Sí? Este contrato genera obligaciones, por ejemplo, la independización es una obligación de hacer, entonces vamos al libro de las obligaciones, veamos la normativa de las obligaciones de hacer. Veamos la normativa específica del otorgamiento de escritura pública. Además, por ejemplo, tendríamos que revisar el noveno pleno casatorio, que nos habla de precisamente el proceso de otorgamiento de escritura pública y qué pasa cuando se intenta elevar escritura pública un negocio que es nulo, ¿no? Y además, en ese pleno se habla de elevar, de los casos en los que el negocio se debe elevar escritura, pero que esté sujeto a una condición. También hay una serie de reglas sobre eso. Entonces, fíjense cómo nosotros, para resolver esta cuestión, vamos tomando elementos normativos, vamos cogiendo principios, vamos revisando la jurisprudencia y vamos listando, ¿no?, estos elementos normativos para su análisis sesudo. Y a partir de allí nos formulamos preguntas, como son, por ejemplo, ¿no? ¿Es válido pactar que los efectos de una compra-venta se supediten a la independización registral? ¿Existe algún medio para anular esa cláusula octava sin afectar el resto del contrato? ¿Procede el otorgamiento de escritura? Bueno, eso es un factor del que no hablé, ¿no? Sin que se haya cancelado el precio, para no complicar más el caso, porque por el tiempo ya no. En realidad, en el caso del juicio, faltaba abonar una parte del precio, pero si nos ponemos a hablar de ese problema adicional, créeme que nos vamos a extender muchísimo, así que lo borramos, ¿sí? Lo borramos. Y bueno, entonces aquí nosotros tenemos que utilizar nuestro razonamiento jurídico, ¿no? Y resulta, por ejemplo, mis amigos,
que el 171 del Código Civil, que es la norma base de la condición suspensiva, nos dice que la condición suspensiva ilícita o jurídicamente, o física o jurídicamente imposible, invalida el acto, ¿no? Y nosotros tendríamos que preguntarnos si esa condición del artículo, de la cláusula octava es una condición ilícita, ¿no? En principio, porque si queremos eliminar una condición, veamos pues si es que podemos, y el único camino es determinando su ilicitud. Y en este caso, mis amigos, veamos por ejemplo qué dice el 1534, ¿no? Y el 1534 dice, en la venta de bienes que se sabe que son futuros, dice, estos están sujetos a la condición suspensiva de que el bien llegue a tener existencia. Punto. Allí se acaba la redacción del código respecto a la condición suspensiva de un bien futuro. No dice salvo pacto en contrario, la ley no dice que se puede añadir un momento adicional o un hecho jurídico adicional que supedite la condición suspensiva del bien futuro. Y en la cláusula octava, nosotros, por ejemplo, hemos visto, ¿no?, que además de lo que se señala en el artículo 1534, se indica que el bien tenga que tener una independización o una inscripción registral. Entonces, ¿qué está haciendo el contrato? El contrato está yendo más allá de lo que está expresamente establecido en el 1534. Está contraviniendo la regla del 1534, añadiendo un requisito que además es un requisito que tiene que cumplir el vendedor, ¿no? Y que incluso nosotros podríamos pensar en la ilicitud de la cláusula al tal vez considerarla como una condición potestativa, o sea, que está exclusivamente en las manos de una de las partes. Esa también es una condición ilícita. Pero claramente nosotros podríamos decir que es ilícita porque no se ajusta al supuesto normativo del 1534 en cuanto a los bienes futuros. Entonces, si nosotros podemos proponer que esta cláusula es ilícita, nos enfrentamos a otro problema, que es lo que se señala en el propio artículo 171, porque dice, la condición ilícita invalida el acto. Invalida el acto. Entonces, la condición, o mejor dicho, la consecuencia jurídica es una consecuencia completamente adversa a nosotros, porque dice el 171, si hay una condición ilícita, el acto es nulo. Entonces, en realidad, si nosotros proponemos una nulidad de esa condición o de esa cláusula, estaríamos yendo al juicio para salir trasquilados, o sea, ir por lana y salir trasquilados. Terminaríamos saliendo del juicio con un acto nulo, ¿no? Que fue lo que eventualmente le pasó al caso del noveno pleno casatorio, ¿no? Que va por tutela jurisdiccional, le dice, oye, aquí tengo un documento privado, elévalo a la escritura, y luego resulta que sale del juicio sin derecho, porque se dice pues que ese negocio era nulo porque no intervino el otro cónyuge. Sí, bueno, entonces, ¿cómo sorteamos ese problema? O sea, fíjense que aquí se genera un nuevo problema que nos lleva a analizar otros supuestos normativos y a utilizar nuestro razonamiento jurídico, ¿no? Y la respuesta la vamos a encontrar a través, mis amigos, de una interpretación sistemática de las normas de la nulidad, porque la nulidad de un acto jurídico eventualmente puede separar las cláusulas del negocio y permitir la nulidad parcial. Entonces, aquí vamos a ver cómo los métodos de interpretación jurídica entran a tallar a la hora de determinar la solución del caso, porque para aplicar el 171 no lo puedo aplicar literal, tengo que conjugarlo a través de una interpretación sistemática con el artículo 225, que creo que no está aquí. No, sí está, ese es con el 224, ¿no? Es una cláusula separable de las demás cláusulas del contrato y su nulidad no debe afectar las demás cláusulas. Entonces nosotros podemos proponer una nulidad parcial del acto jurídico, que se declare la nulidad de esa cláusula octava y que el resto del negocio subsista. ¿Sí? Entonces ya para ir terminando, porque no quiero excederme en el tiempo, lo que nosotros tenemos que proponer para solucionar ese caso es una pretensión principal de nulidad parcial del negocio jurídico por la causa de nulidad expresa, y en específico esa nulidad expresa es que la condición suspensiva es ilícita.
171. Fíjense el razonamiento, ¿no? 219, inciso 7, nulidad expresa cuando la ley declara nulo, conjugado con el 171, conjugado con el 224. ¿Sí? Fíjense estas normas. Y obviamente la norma que nos hace dar cuenta que esa cláusula es ilícita es el 1534 del civil. Entonces tenemos 4 normas, por lo menos, que son básicas e indesligables a la hora de solucionar ese caso, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta. Interpretación sistemática. Varias normas, de parte general, con parte especial, para solucionar esa cuestión. ¿Sí? Y ya la cuestión secundaria, como segunda pretensión principal, podríamos ya proponer el otorgamiento de escritura pública o una obligación de hacer para el caso de la independización, ¿sí? Pero ya eliminamos ese candado que no nos permitía, pues, solicitar el otorgamiento de escritura pública. Brevemente, mis amigos, con ese ejemplo he tratado de retratar este proceso mental e intelectual de razonamiento jurídico que nos permite estructurar una teoría del caso. Les agradezco mucho por su tiempo, mis amigos, y nuevamente reiterar mi profundo agradecimiento a la asociación, a ti, querido amigo Víctor, a Joen, a toda la junta directiva y a los amigos que se han tomado su tiempo para poder escuchar estas palabras del día de hoy. Gracias a ustedes. No, doctor, muchas gracias a usted. Siempre es agradable poder escucharlo, poder que nos brinde un poco de las experiencias que usted ha tenido. Me agrada bastante el caso porque es una cláusula que lo vemos a diario. Contratos de compra-venta bien futuro. ¿Quién no quiere comprar un departamento? ¿Quién no ha revisado un contrato de compra-venta de un departamento, de un proyecto de acá 1 o 2 años? Y a veces uno deja de lado y dice, wow, sí, o sea, me lo va a dar me lo va a dar inscrito. Y a veces los clientes, cuando no conocen del tema, dicen, el propósito de esta cláusula es para que me lo dé inscrito. Hasta que llegan a nosotros y decimos, no, no. Esto puede llegar a tener muchos inconvenientes. Es la forma como ellos quieren protegerse ante una eventualidad. No decimos de que una inmobiliaria, una constructora, no pueda llegar a tener problemas económicos, infraestructura, la coyuntura social, etcétera, que pueda demorarlo. Pero tratan de buscarle alguna forma de evitar estas contingencias y que la puedan trasladar al consumidor, al usuario. Entonces, realmente la teoría del caso en los procesos ha sido, pues, para mí, como una oportunidad. ¿Por qué? Porque dejamos de que lo que pensamos lo plasmamos en un papel que muchas veces decimos, uy, mi demanda, 10, 20, 30, 40 páginas, el especialista, practicante o tal vez el juez lo leerá, no lo sabemos. Pero por lo menos le damos la oportunidad a los abogados de que lo expliquen caso a punto por punto. Muchas veces los medios probatorios son solamente puestos en una línea. Ahora explícalo, agrégalo, haz uso de aquellos fundamentos que has aprendido en la universidad, los primeros años, qué importantes que son. Porque desde allí, personalmente, en la explicación que usted nos ha dado, se ha hecho la concatenación de norma a norma. Partimos desde lo más grande, principios, y llegamos hasta la norma específica. Tenemos una pregunta, esperemos de que ya no, tampoco queremos quitarle mucho tiempo a usted, doctor. Nos indican, ¿la teoría del caso deviene de la teoría general del proceso? ¿Qué pregunta tan interesante? Yo pienso que sí, ¿no? Porque la teoría general del proceso, uno de los temas de la teoría general del proceso es, por ejemplo, la pretensión procesal, ¿no? Y la pretensión procesal precisamente no es un simple pedido, sino que es un pedido respaldado en hechos, respaldado en derecho y respaldado en prueba. Entonces, como les decía al inicio, el término teoría del caso se pone de moda a raíz de las técnicas de litigación oral, pero los abogados siempre hemos tenido que trabajar nuestros argumentos en base a eso. Los abogados solo trabajamos con 2 argumentos. Todo lo que tenemos que decir es de 2 tipos.
¿Son argumentos de derecho o argumentos jurídicos que están compuestos por premisas normativas o son argumentos de hecho? Y esos argumentos de hecho, ¿no? O premisas fácticas tienen un respaldo en medios probatorios. De lo contrario, no aconsejaría que se postulen o se introduzcan un proceso. Solo tengo que introducir un proceso, premisas con respaldo. Caso contrario, el hecho es falso. ¿Y cómo se llama, por ejemplo, a quien introduce hechos falsos en un proceso? ¿O cómo queda una parte que dice algo que no está probado? Queda como un mentiroso. Entonces, yo no puedo postular o estructurar una teoría del caso en base a hechos que no están probados. Los abogados todo el tiempo solo hablamos de eso, de hechos y de derecho. Entonces, no tiene nada nuevo. Sí, sí, por supuesto podríamos concluir que la teoría del caso es parte de la teoría general del proceso, ¿no? Sí, claro, es la teoría general del proceso. Si bien la oralidad ha sido como un impulso en el proceso civil, pero ya existía, ya existía. Bueno, sí, desde mi punto de vista, bueno, y también un poco para poder aprender no solamente de cada caso, sino cada uno empieza a investigar un poco más. Me parece que no hay otra pregunta. Déjeme revisar para ver si tengo por ahí alguna que está por verse. Por aquí veo que en el chat del Facebook nos indican, ¿cómo te preparas para dar malas noticias a tus clientes? Qué interesante. Eh, bueno, creo que los abogados tenemos que tener una característica esencial que es la mesura, ¿no? Pero no por ser moderados tenemos que dejar de dar la mala noticia porque también el código de ética nos impone la obligación el deber de información. Entonces no podemos ocultar una mala noticia. ¿Cómo uno se prepara? Pues creo que la manera adecuada es tener antes de la reunión las ideas principales, ¿no? De la mala noticia que se va a transmitir, los argumentos del juez, ¿no? Si, por ejemplo, declaran infundada mi demanda, yo tengo que comunicarle al cliente estas razones, pero de manera sencilla, que él pueda entender. Y tres, mi deber como abogado, al margen de comunicar las malas noticias, es darle una posible solución a eso. Entonces, dar una mala noticia no es algo que se pueda hacer de manera automática o improvisada. Dar una mala noticia hay que pensar el tono, hay que pensar la forma, hay que pensar qué se dice, hay que pensar cómo contrarrestar eso, ¿no? No podemos ser insensibles o tener falta de empatía y decir, bueno, perdiste el caso y ya ve tú qué haces, ¿no? O sea, de ninguna forma, ¿no? La idea es siempre dar una solución al cliente y mantener al cliente contigo, y eso implica que tengas una serie de habilidades blandas también, ¿no? Exactamente. Yo me pongo a pensar en la exposición de usted. En cada momento nosotros vamos razonando, hacemos el razonamiento. Cuando un cliente nos está indicando cuál es la controversia, problema que tiene, estamos ya razonando. Hacemos ya en nuestra mente la concatenación que usted ha hecho en la presentación y vamos diciendo, uy, este va a tener un resultado positivo, negativo. Y muchas veces, como abogados, como colegas, señores colegas, muchas veces ganar no siempre lo vamos a hacer. Y a veces ganar no es el resultado que espera el cliente. A veces una manera de pérdida, pero que sea acorde a los intereses del cliente, también es ganar. Y ahí es donde viene la sinceridad del abogado. Bueno, doctor José Luis, igualmente, un gusto saludarlo. Le mando un abrazo a usted, a su familia. Le tengo bastante respeto a usted. En nombre de la Asociación de Egresados de la Escuela Profesional de Derechos de la Universidad Católica de Santa María, le agradecemos esta conferencia magistral que nos ha brindado bastante didáctica. Y bueno, espero poder saludarlo. Y si bien no hemos comenzado este punto, saludarlo por el Día del Abogado que hace unos cuantos días ha pasado para usted y para todos los colegas que nos ven. Víctor, no, las gracias para ti, para la asociación, pero en especial ha sido para mí grato poder conversar contigo, un abogado inteligente,
un abogado ya con algunos años de experiencia, te recuerdo de las clases de la maestría, Sí. pero sé que ya también tienes tus años en ejercicio profesional. Conozco personalmente de tus cualidades intelectuales, alguna vez hemos conversado sobre, creo que este caso, ¿no? Sobre este Sí, caso tal juntos. cual, lo recordaba. Exacto, Sí. sí, y la verdad siempre he quedado muy, muy complacido con tus argumentos, con tu forma de entender el derecho, y para mí ha sido un placer poder compartir esta hora contigo, con una persona inteligente. Gracias, mis amigos, nos vemos pronto, pues, sí, espero me vuelvan a invitar. Gracias. Buenas noches Cuídense, con todos. Un chao, abrazo. chao.